Todo tiene su génesis o un origen, pero quizás no tengas mucho conocimiento sobre el comienzo del enigmático cártel de Sinaloa, sobre la forma en cómo su líder supremo o invicto narcotraficante Mayo Zambada construyó su imperio organizado, pieza por pieza y ficha por ficha, y cómo ha logrado soportar los oponentes que han venido surgiendo con el paso de los años, buscando hacerse con el control de sus plazas. En esta entrega, El Rastro del Narco, te hablaremos del impuesto de los narcos que fortalecieron la relación corrupta entre gobernantes y criminales. La sombra de la mafia ha rodeado el país mexicano y el cártel de Sinaloa se inmortalizó en el tráfico de alcaloides. Quédate hasta el final de este video y conocerás el porqué de estas afirmaciones. La guerra contra el narcotráfico ha tenido diferentes presentaciones. Durante más de 5 décadas, los gobiernos mexicanos han implementado diferentes políticas para contrarrestar este flagelo. Cabe destacar que en un principio no se le veía potencial a la problemática. Era algo innovador, en que gran parte estaba generando impacto en los países consumidores. Evidentemente, México era un productor, lo que le permitía quedarse con una de las mejores facciones de este negocio, las ganancias gigantescas. Pero esto solo era un comodín del comienzo, porque todos sabemos las consecuencias negativas que trae consigo este negocio. La primera ofensiva militar por parte del gobierno mexicano fue denominada la Operación Cóndor, contra unos agricultores de la sierra que no tenían orden ni organización. Este grupo no era calificado con el nombre de algún cártel, pues para la fecha, esta palabra ni siquiera era considerada en cuenta. Pero la guerra contra las drogas inició hace más de 50 años, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, ordenó cerrar la frontera para revisar cada vehículo que pretendía cruzar desde México y que podría ocultar marihuana o heroína. Lo llamaron Operativo Intercesión. 6 años más tarde, helicópteros del ejército mexicano aterrizaron en las montañas de Chihuahua, Sinaloa y Durango. Eran los tiempos de la Operación Cóndor, de Pedro Avilés Pérez, del presidente Luis Echeverría y de los orígenes criminales de Ismael, el Mayo Zambada y del cártel de Sinaloa. Cuando el gobierno de Luis Echeverría inició la Operación Cóndor, el Mayo Zambada tendría entre 25 y 26 años. Si es cierta la fecha de su nacimiento, pues se presume que fue en 1949. Sin embargo, pese a su corta edad, ya traficaba importantes cantidades de heroína a los Estados Unidos. Esto con la ayuda del esposo de su hermana modesta, Antonio Cruz Vázquez. La Operación Cóndor tenía como objetivo la destrucción de los sembradíos de marihuana y amapola en la zona que años después se le conocería como el Triángulo Dorado del narcotráfico. Esta ofensiva evidentemente no favorecía a los señores del negocio, entre estos el joven Ismael Zambada. En una organización improvisada, decidieron iniciar conversaciones como unos buenos negociantes para contrarrestar la estrategia del gobierno y voltear rápidamente los papeles, y la corrupción envolvió a la estrategia del gobierno de Luis Echeverría y terminó creando los primeros pactos entre grupos criminales y autoridades, dando paso a la formación de los primeros cárteles de la droga. No había casi ningún cargamento que no pasara con el permiso de vigilancia del ejército, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Policía Judicial. El propio gobierno tenía bajo sus controles los sembradíos, eran fajos y fajos de billetes verdes, dólares, afirmó un antiguo miembro del ejército en aquel entonces, en una revelación expuesta a diferentes medios. La Operación Cóndor se vendió como el inicio de la guerra contra las drogas. Sin embargo, en la autobiografía del comandante de la Policía Judicial Federal, Luis Uracha López, se narra que Miguel Nazar Haro, Dirección Federal de Seguridad, y el comandante Rafael Chao López le insistieron para que se reuniera con 3 agricultores de la sierra: Pedro Avilés, el León de la Sierra, Eduardo Fernández Juárez, Don Lalo, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. El narco se favoreció de la Operación Cóndor a cambio de un impuesto que cada sembrador de marihuana y amapola tenía que entregar al gobierno. Uno de los capos que acudía con religiosidad a entregar su impuesto a las oficinas del DFS en Culiacán, Sinaloa, era un joven de 25 y 30 años, caracterizado por su particular sombrero y porte de señor. Aunque muy joven, se le conocía con el nombre Ismael, el Mayo Zambada. El Traidor es una obra escrita de la periodista Anabel Hernández. En él recoge los testimonios de 2 de los hombres más cercanos a el Mayo Zambada: Vicente Zambada Niebla, su hijo, y Fernando Gaxiola, abogado de Vicente. Entre sus páginas relata cómo inició la vida criminal del llamado Señor del Sombrero y cómo dio origen al cártel de Sinaloa. El Mayo Zambada traficaba heroína desde la década de 1960.
antes de cumplir 20 años, y lo siguió haciendo después de la detención de Antonio Cruz en 1978. Se quedó en Los Ángeles, California, vendiendo marihuana y heroína. El éxito criminal del Mayo Zambada, el hombre que nunca ha pisado la cárcel, se basó en invertir el dinero del narcotráfico en negocios legales. Ganadería y compra de terrenos fueron sus primeros negocios utilizados para lavar el dinero sucio del crimen organizado, para lo cual involucró a su familia, hijos, hermanas y hermanos. Se convirtieron en prestanombres, empresarios y millonarios en pocos años. El Mayo Zambada ya era un capo importante por su cuenta, cuando el gobierno de los Estados Unidos en 1985 acusó a Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Solo los dos últimos fueron a la cárcel de inmediato. El primero, el jefe de jefes, lideró hasta 1989 el cártel de Guadalajara. A su caída, sus ex socios se organizaron para crear el cártel de Sinaloa o del Pacífico, con varios nombres a la cabeza: Joaquín, el Chapo Guzmán, Héctor Luis, el Güero Palma y Juan José Esparragosa Moreno. Aunque para algunos, el jefe siempre fue Ismael, el Mayo Zambada. Cabe destacar que en aquel entonces se traficaba en armonía, aunque los grandes narcotraficantes estaban rodeados de poder, con muchas armas, y se cuadraban algunas cuentas a balazos. Los niveles de violencia eran muy regulados, pues esto también hacía parte del trato con el gobierno, mantener un equilibrio de las muertes violentas o masacres, para no llamar la atención de las autoridades internacionales, lo que suponía que era un negocio redondo, porque cada parte implicada recibía su porción de dinero, repartiendo las ganancias de manera equitativa. Desde aquel entonces, la figura del Mayo ha sido representativa y su nombre siempre ha sobresalido entre los capos de cada época. Ha sido un hombre sagaz, porque sus compañeros de su origen han salido de circulación en el negocio. De hecho, algunos que surgieron bajo sus sombras ya dejaron este mundo o se encuentran purgando sus penas en diferentes prisiones, algunas en el mismo país mexicano y otras en los Estados Unidos. Desde aquella época, la metamorfosis del narcotráfico ha sido notoria, porque este fenómeno se ha hecho incontrolable para el gobierno, donde diversos grupos criminales han surgido con más sevicia y crueldad, descuartizando, decapitando, incinerando y asesinando públicamente a cualquier persona que sea de un bando contrario. El Mayo supo adaptarse a todos estos cambios, y con su organización logró suprimir diferentes cárteles, como el de Tijuana, comandado por los hermanos Arellano Félix, el del Golfo, con sus brazos armados de los Zetas, y a su vez fusionaron en una gran entidad a otros cárteles con el propósito de formar una relación similar a la que mantuvieron en un principio cuando se inició la Operación Cóndor. Sin embargo, otro rival más voraz ocasionó muchos conflictos que nunca más permitieron crear esta sinergia en el estado de los narcotraficantes. La piedra en el zapato fue el CJNG, porque este grupo liderado por el Mencho protagonizó muchas guerras contra el señor del sombrero, y evidentemente esto desataron niveles exagerados de crueldad, con las peores masacres que impartieron el horror en México. Pero al parecer, todo ha llegado a su fin, y el gran hombre de la mafia, invicto porque siempre supo ubicar las fichas del juego, nunca pisó una cárcel, y esto indica que salió de circulación como consecuencia de una diabetes crónica. El señor del Álamo supera los 75 años, y su enfermedad ha ido deteriorando poco a poco su estado físico. Su visión se ha perdido, el rendimiento para emprender caminatas o huidas por la sierra, lugar donde se esconde, ya no es lo mismo, dejándolo en estado de sumisión y postrado en una cama. Se asume que el gran narcotraficante cuenta con un equipo médico sofisticado que improvisadamente intenta cuidar de su salud. Aún en estas condiciones de la clandestinidad, la mayoría de esos profesionales de la salud se encuentran por voluntad propia, y otros están retenidos por la organización que protege los intereses del señor del sombrero. Esta información se encuentra resguardada por las autoridades competentes, pero la hipótesis que se refiere al estado de salud actual de Ismael Zambada ha sido filtrada por informantes de la DEA. De hecho, algunos se atreven a sostener que el Mayo ya dejó este mundo, y dejando la silla vacía para el liderazgo absoluto del cártel de Sinaloa. Hemos llegado al final de esta entrega del Rastro del Narco. Te invito a que compartas tus opiniones en la caja de comentarios y actives las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos.